Ahora sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos entrado ya al quinto domingo de la Cuaresma. Y este quinto domingo de la Cuaresma nos va a señalar una frase central. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ese es el tema central de este quinto domingo. ¿Por qué Jesús le dice esto a Felipe y Andrés? Porque previamente alguien se le acercó y le dijo: queremos ver al Mesías. Ese es el evangelio de este quinto domingo. Queremos ver al Mesías. Nosotros también debemos estar inquietos por querer ver al Mesías. ¿Y dónde vamos a ver al Mesías? ¿Dónde va a ser glorificado el Hijo del Hombre? Es decir, Jesús, en la cruz. La cruz se convierte no en estado de frustración o de desgracia, sino que la cruz se convierte en signo de salvación. No es una derrota. Mucha gente que siguió a Jesús tal vez dirían, bueno, de hecho uno de sus amigos de cruz le dijo: si realmente eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. En pocas palabras le dijo: a ver, ¿dónde estuvo todo lo que usted pretendía hacer o pretendió hacer? Vio la cruz como una derrota. Y en este quinto domingo se nos señala nuevamente que debemos tener deseos de tener los ojos fijos en Jesús. Queremos ver al Mesías. La intencionalidad. Porque quiero ver a Jesús. Porque quiero compartir con Jesús. Viene a mi memoria el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 34 y siguientes. Cuando Juan le dice a sus discípulos: ese es el Cordero de Dios. Y entonces los discípulos lo dejan y se van tras de Jesús, y Jesús les dice: ¿qué buscan? Y ellos, ¿qué le responden? Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les responde: vengan y lo verán. Este quinto domingo de Cuaresma, esta quinta semana, nos invita a la necesidad de volver la mirada a Cristo. Nuestros ojos fijos en el Calvario, pero no para ver una derrota o una muerte, sino para ver tras de la cruz la bendición, la alegría que trae consigo la vida nueva del crucificado. Cuando mires la cruz, siéntate feliz, porque haya quedado clavado tu pecado. Cuando mires la cruz, siéntate dichoso, porque sabes que después de la muerte hay una vida nueva. La muerte no tiene la última palabra. Cristo nos anima en esta quinta semana a volver a Él. Y como decía el Evangelio de la semana pasada, quien está unido a la cruz está unido a la salvación y heredará la vida eterna. Que nada ni nadie nos robe la mirada, que nada ni nadie nos robe el deseo de querer estar a los pies de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos.
Espíritu Santo, ilumínanos y santifica. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Hoy vamos entonces a empezar a trabajar ya la división de los sacramentos. Recuerden que los sacramentos se dividen en 3 grupos: iniciación, sanación y servicio. Hoy vamos a empezar con los sacramentos de iniciación cristiana. ¿Listo? Yo voy a ampliar un poquito la pantalla para que voy a trabajar con el tablero para que lo estén fijos ahí, y entonces me dicen si lo logran ver o no. ¿Sí lo logran ver? Estoy por aquí. Sacramentos de iniciación. Sí. Sí, correcto, Guillermo. Bueno, muy bien. Sacramentos de iniciación. ¿Logran ver bien? Porque yo me estoy viendo aquí como unos cuadritos, pero así como están, ¿lo ven bien? ¿O tengo que ampliar más la imagen? No, ahí se ve bien. Está bien. ¿Lo vemos bien así? Está bien, profe. Sí. Sí, está muy bien. Clara Mantilla no está como muy a gusto. No, profe, tal. Yo lo vi bien, profe, también. Gracias. Porque, Clara, ¿qué pasó? Se le achicó el celular. No, sino que yo no, pues, o sea, sí se ve, pero no tan, Tan no nítido. nítido, retirado. Bueno, está muy retirado. Voy a entonces acercar un poco más entonces el computador. No, porque si no es no fijar como pantalla en hablante y listo y queda grande. Bueno, vamos a ver entonces. Guillermo, este no tiene Ahí, Ahí se ve bien. se ve mejor ahí. que igualmente usted nos está dictando también. Listo, muy bien. Entonces los sacramentos de iniciación, que es lo que vamos a ver hoy. Cuando hablamos entonces de sacramentos de iniciación, como su nombre lo dice, son los que nos van a dar entrada, inicio a la vida ¿qué? A la vida cristiana. Y esos sacramentos de iniciación por aquí, recuerden que son 3, que es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, ¿cierto? Esos son los 3 sacramentos de iniciación. Hoy vamos a partir, como les decía, con el primero, que es el sacramento del bautismo. El bautismo. Quiero que veamos este tema, o cada sacramento lo vamos a ver desde 3 definiciones. Vamos a ver el sacramento del bautismo, reitero, junto con los demás, desde la definición metafísica, física y descriptiva. Vamos a mirar entonces. Definición metafísica. La palabra metafísica nos invita a ir más allá de. Nos invita en primera instancia a tener esa panorámica amplia frente a este sacramento. Cuando hablamos de la palabra metafísica, hablamos de lo que trasciende, ojo, de lo que trasciende y no de lo que normalmente podemos ver con los sentidos físicos, sino que debe trascender ello. Entonces, definición metafísica. Anotemos allí 2 puntos. Sacramento de la espiritual regeneración. Oiga, sacramento de la espiritual regeneración. Aquí el bautismo constituye el género próximo. Constituye el género próximo. ¿Cómo así que constituye el género próximo?
El bautismo nos constituye metafísicamente en hijos ¿de quién? De Dios. De Jesús, de Dios. Ese es el género próximo, lo que está más allá de lo que podemos ver. ¿Sí? El género próximo. Por el bautismo seremos próximamente hijos de Dios. ¿Sí? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Luego hablamos de la definición física. Definición física. La definición física es lo material. Ahora sí, si la metafísica era lo que no abarcan nuestros sentidos, la física, ¿qué será? Lo que nuestros sentidos pueden contemplar. Y entonces viene lo que llamamos la ablución con agua. Antiguamente se llamaba ablución o sumergirse en agua. ¿Sí? Ablución con el agua. Ablución con agua. Pero aquí no es solamente la ablución con agua, sino que viene algo más bonito, y es con la invocación ¿de quién? ¿A quién invocamos aquí? Al Espíritu Santo. La invocación ¿de quién? Del Espíritu Santo. De la Trinidad. De la Santa Yo te Trinidad. bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que acá, en esta definición física, el sacramento del bautismo va a recoger lo que hace 15 días hablábamos, y es que, ¿el qué? El hilemorfismo. ¿Sí? ¿Sí se lo detallan o no? ¿Dónde está el hilemorfismo aquí? Agua Y materia, que es la Trinidad. Agua, materia, invocación de la Trinidad, forma. ¿Sí? Entonces ahí está la definición física. Y esto va a generar estas dos, tanto la forma en unión con la materia, va a generar algo en la vida del que lo recibe, es decir, en el bautizado. Y es un efecto de identidad con Dios. ¿Cierto? Una identidad con Dios. Y esa identidad, esa es la que nosotros llamamos la gracia del alma. ¿Sí? La gracia del alma. Es santificada el alma para unirse a Dios. Entonces es gracia santificante, profesor. Sí, gracia santificante. Muy bien. Y luego viene la tercera definición y es descriptiva. Cuando hablamos de esta definición descriptiva, su nombre lo dice, es algo que hay que irlo describiendo, y es que se denomina sacramento de la nueva ley. Sacramento de la nueva ley. ¿Por qué será sacramento de la nueva ley? Porque fue instituido ¿por quién? Por Jesucristo. Por Jesucristo. Porque es instituido por Cristo. ¿Cierto? Porque es instituido por Cristo. Bien. Esto entonces, en cuanto a la definición de qué quiere decir
Sacramento del el bautismo. sacramento del bautismo, ¿cierto? En cuanto a esa definición. Metafísica, física y descriptiva. ¿Sí? Repito, constituye el género próximo, me hace ¿qué? Hijo de Dios, este sacramento, me hace hijo de Dios. Luego viene la física, que viene conformando el helimorfismo, materia y forma, para dar una gracia santificante, y que es sacramento instituido por Cristo. Ahora vamos a ver entonces, en continuidad todavía con el sacramento del bautismo, cuáles son las causas, o más que las causas, que trae consigo este sacramento. ¿Qué recibimos en este sacramento? Alguien que me busque, por favor, el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 9. San Marcos 1, 9. Profe. A ver, Pedro. Principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Vámonos profeta para el Isaías. qué pena, Pedro. Vámonos para el versículo 9 directamente. Capítulo 1, versículo 9 y siguiente. Listo. Del 9 en el siguiente. Por aquellos días Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Seguimos. Dejémoslo hasta ahí. En primera instancia, ¿qué recibimos con el sacramento del bautismo? Pedro, por favor, vuelva a leerlo, yo le digo un momentico. Ya lo había guardado. Es el Marco 1, ¿cierto? Marcos 9, 1, 9. 1. Por aquellos días Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Un momento. Y se oyó. Listo. ¿Qué recibimos en primera instancia? El Espíritu ¿Recibimos a Santo. quién? El Espíritu. El Espíritu Al Santo. El Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Cierto? El Espíritu Santo lo recibimos en el sacramento del bautismo. ¿Sí? En el sacramento del bautismo. Y este Espíritu Santo es el que va a hacer en nosotros la gracia de unirnos a Dios. Va a ser quien posibilita la unión a Dios. ¿Unirnos a quién? A Cristo. ¿Y unirnos a quién? A la iglesia. A la iglesia. Miren lo que va a hacer el sacramento del bautismo en primera instancia bajo la unción del Espíritu Santo. Silenciemos micrófonos, por favor. Gracias. ¿Qué va a hacer el Espíritu? Decía, el Espíritu Santo en el bautismo nos va a unir a Dios, a Cristo y a la iglesia. ¿Sí? Y a la iglesia. Bueno, vamos a ver por qué nos une a Dios, por qué nos une a Cristo y por qué nos une a la iglesia. Nos va a unir a Dios el sacramento del bautismo. Nos va a unir a Dios porque nos hace ¿qué? Hijos de Dios. Hijos Nos de él. hace sus hijos. Nos hace
sus hijos. Qué interesante, y es como el evangelio que Pedro nos leyó decía, se abrieron los cielos. Se abrieron los cielos. ¿Qué quiere decir? Entonces, que el sacramento del bautismo nos posibilita la entrada a esa unión. ¿Con quién? Con Dios. ¿Sí? Nos posibilita la entrada para unirnos a Dios. Y nos hace o nos une a Dios por medio de que somos sus hijos. Sus hijos. Y entonces, Dios, miren qué interesante, Dios viene a nosotros por el bautismo. Y nosotros vamos a Él. El reino de Dios se nos abre, es decir, viene a nosotros. Y nosotros volvemos a Él. Por eso somos herederos del reino de los cielos. Nos lo hace posible el bautismo por el Espíritu Santo que recibimos. ¿Cierto? Bueno. Entonces por eso nos une a Dios. Luego nos une a quién? A Cristo. A Cristo. ¿Por qué nos une a Cristo el sacramento del bautismo? Porque nos hace sus hermanos. ¿Cierto? Hermanos más apóstoles. Nos hace hermanos. Jesús es nuestro hermano mayor. Entonces nos hace sus hermanos. Y al hacernos hermanos, nos adherimos a Él. ¿Sí? Nos adherimos a Él. Nos injertamos en la vida de Jesús. Nos injertamos en la vida de Jesús. Ya está lloviendo. No sé si escuchan mucho ruido. Entonces es la lluvia, ¿cierto? Pero ¿me están escuchando bien? Sí, señor. Sí. Tratemos de Yo un Sí, poquito profe, lejos. está bien, está tronando, pero ¿Qué me dice? estamos escuchando. mejor. Voy a subir otro poquito más al... Aquí a ver si... ¿Me escuchan bien? Sí, profe, yo lo escucho perfectamente. Bueno, vamos a ver ahí. Entonces, repito, nos hace sus hermanos y nos adherimos a Él. Por eso estamos unidos a Cristo. ¿Por qué nos adherimos también a Él? Miren que nos adherimos a Él en tres cosas. Nos adherimos a Él en tres cosas. El sacramento del bautismo nos da la gracia a nosotros de ser sacerdotes, nos da la Profetas gracia de ser profetas y reyes. y nos da la gracia de ser reyes. ¿Sí? Profe, ya Esto es lo que tarde. denominamos la triada bautismal. Por el sacramento del bautismo, ustedes y yo nos hacemos sacerdotes, profetas y reyes. Al nosotros unirnos a la persona de Cristo, compartimos su sacerdocio, compartimos su trabajo profético y compartimos su reinado. Jesús es sacerdote
Desde antiguo ya lo venían prefigurando. Será sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Entonces Jesús es sacerdote. Nosotros al injertarnos, al adherirnos a Cristo por el bautismo, nos convertimos en sacerdotes. Y es eso lo que a nosotros se nos facilita el entrar en la vida de la iglesia. Pero recuerden que es un sacerdocio común, el que todos tenemos. Y ese sacerdocio común es denominado el sacerdocio bautismal, ¿cierto? Es denominado el sacerdocio bautismal. Ok. Luego entonces viene lo que es el profeta. Somos profetas. Jesús, si bien era el Hijo de Dios, también fue visto como uno de los grandes profetas. ¿Cuál es la tarea del profetismo, del profeta? La tarea del profeta es evangelizar, anunciar a tiempo y a destiempo lo que no es o lo que no va con el proyecto de vida y el proyecto de salvación de Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Anunciarnos el reino de Dios, evangelizarlo, profetizarlo. Entonces nosotros por el bautismo también somos profetas, estamos llamados a ser profetas, ¿sí? A ser profetas. Y luego Jesús es rey. Miren qué interesante, y lo vamos a ver ahorita próximamente en las fiestas pascuales, en la fiesta de Semana Santa. A él lo entronizan como rey, le dan la bienvenida, que dice: viva el Hijo de David, que viva el Rey de Reyes, ¿sí? En la corona de espinas lo denominan como rey, él es un rey. Y nosotros por el bautismo somos esos reyes, pequeños reyes, porque participamos y vamos a heredar el reino de Dios. Bien, y por el bautismo el Espíritu Santo hace posible que nos adhiramos, que nos unamos a la iglesia, ¿sí? A la iglesia. Voy a sacar la otra flechita por aquí. A la iglesia. ¿Por qué estamos unidos a la iglesia entonces? Porque vamos a vivir y celebrar los sacramentos. Porque vamos a vivir y celebrar los sacramentos. Al estar nosotros unidos a Dios, al estar unidos a Cristo, cabeza de la iglesia, estamos unidos a ella. San Pablo va a decir algo, y es que como muchos miembros tiene el cuerpo, así la iglesia tiene muchos miembros. Y todos esos miembros somos los miembros activos bautizados de la iglesia. Todos nosotros, ¿cierto? Todos nosotros estamos bautizados, entonces nos unimos a la iglesia. Repito, porque vamos a vivir y celebrar los sacramentos. Nos unimos a la iglesia porque vivimos en comunidad. Porque vivimos en comunidad. Ninguno de nosotros, bautizados, podemos estar desligados de la vida comunitaria. Todos nosotros debemos de estar unidos al misterio
de la iglesia. Y al estar unidos al misterio de la iglesia, lo que tenemos que vivir es en la comunidad. Vivirla en la comunidad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento frente a esta primera parte? ¿Quién me está hablando? Profe, ¿Sí? profe. Entonces, por decir algo, los hermanos separados, los protestantes, que están bautizados pues en un ritual de ellos, no vienen a formar, como nos está explicando usted aquí, no vienen a ser miembros de la iglesia, no vienen a ser como Jesús, sacerdotes, profetas y reyes. Bueno, lamentablemente no le pude escuchar muy bien, o la observación o la pregunta, ¿sí? No se la puede escuchar muy bien, ¿sí? Bueno, luego entonces vamos a ver dentro del sacramento del bautismo algo más. Y es el bautismo como entrada a la iglesia, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo nos adhería a Dios y entonces también hace posible el bautismo, la entrada a la iglesia. La entrada a la iglesia. Cuando hablamos de que el bautismo nos posibilita la entrada a la iglesia, lo hacemos, o más bien debemos de tenerlo en cuenta por lo siguiente. Primero, nos da entrada a la iglesia porque nacemos a la vida cristiana. ¿Sí? Nacemos a la vida cristiana. Esto es una X. Nacemos a la vida cristiana. En la comunidad, en la iglesia, es donde se experimenta esto. La iglesia es la que nos facilita, nos posibilita entrar en esta vida cristiana. Y cuando hablamos de vida cristiana es porque decíamos ahora, repito, porque participamos de los sacramentos. ¿Sí? Porque participamos de los sacramentos. Y no solo ello, porque participamos de la vida litúrgica. Participamos de la vida litúrgica. La comunidad, la vida cristiana se desarrolla en eso, en la participación de los sacramentos y en la vivencia de la vida litúrgica. ¿Sí? Segundo, es la entrada a la iglesia. ¿Por qué? Porque adquirimos una identidad religiosa. Adquirimos una identidad religiosa. La iglesia nos da a nosotros un carácter religioso. Yo y ustedes
por el bautismo, se me perdió, por el bautismo, estamos sujetos a una vida religiosa. Y una vida religiosa, entiéndase, en la vivencia de ¿qué? Sacramentos. La vivencia de los sacramentos. El Evangelio. En la vivencia del Evangelio. No es la vida religiosa para irnos a un convento o a un seminario, no, sino para entrar en la vida del Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? En pocas palabras, entonces entrar en la vivencia de Jesús. Cristo, en la vivencia de Cristo. Una identidad religiosa. ¿Dónde adquirimos esta identidad religiosa? La adquirimos en la iglesia. ¿Sí? En la iglesia. Tercero, porque el bautismo nos permite la entrada a la iglesia para salir de la vida esclava. Es decir, salir de la esclavitud. El libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículos 9 y siguientes, va a decir de que Dios tiene un encuentro, o habla más bien con Moisés. Y Moisés le dice que por qué él tiene que ir allá al faraón, porque tiene que ir a rescatar al pueblo de Israel. A lo cual Dios le dice, porque el clamor del pueblo llegó a mí. El clamor del pueblo. La iglesia no la podemos ver como la estructura física donde vamos a la misa, donde vamos a orar. Es decir, no lo podemos ver como los templos. No. La iglesia debemos verla, debemos tener una mirada trascendente con la iglesia, con un espíritu de ¿qué? De comunidad. De comunidad. ¿Cierto? La iglesia es una comunidad. En la comunidad nos ayuda a salir de la vida esclava, es decir, de la esclavitud. El clamor del pueblo llegó a mí. El clamor de ¿quién? De la comunidad. El bautismo nos inserta en la vida de la iglesia, en la vida de la comunidad, para salir de la vida esclava. Al salir nosotros de la vida de la esclavitud, entramos en la gracia de ¿qué? Entramos en la gracia de la liberación. ¿Sí? Entramos en la gracia de la liberación. En el Antiguo Testamento, quien permite, quien se hace puente entre Dios y el pueblo para entrar en esta gracia de liberación es ¿quién? Moisés. Moisés. Y en la iglesia, en la vida nuestra, quien permite esta gracia de liberación podría ser ¿quién? Cristo. En Cristo vivimos el Evangelio y por Cristo somos salvados y liberados, pero necesitamos ¿qué? El sacramento del bautismo. ¿Sí? El sacramento del bautismo. En cuarta instancia, el bautismo nos permite la entrada a la iglesia. En cuarto momento, ¿sí? Porque allí vivimos
un proyecto de salvación. ¿Sí? El bautismo nos permite la entrada a la iglesia porque allá tenemos un proyecto de salvación. Un proyecto de salvación. Y ese proyecto de salvación es el que va dando, nos va adhiriendo. ¿A quién? Otra vez. No se cuenta. Ese proyecto de salvación nos va adhiriendo ¿sí? Miren pues muchachos qué interesante es y la importancia del sacramento del bautismo. ¿Sí? Nacemos a la vida cristiana, nos da una identidad religiosa, salimos de la vida de la esclavitud y entramos a un proyecto de la salvación. Todo ello tiene una misma fuente. Todo ello tiene una misma fuente. Y esa fuente es Cristo. En Cristo nacemos, en Cristo adquirimos identidad, en Cristo salimos de la vida esclava, en Cristo tenemos un proyecto de salvación. Pero para llegar a Cristo necesitamos del bautismo. El bautismo me une a Cristo y Cristo se une a través para el bautismo. Esto es, en primera instancia, lo que hace posible el bautismo. Hijos de Dios, nos da la gracia de recibir el Espíritu y formamos parte de la comunidad que es la iglesia. El bautismo entonces nos da entrada a la iglesia. ¿Claro hasta aquí? Sí, profe, pero la última partecita es el bautismo nos une a Cristo y Cristo. Se escucha entrecortado. Profe, el bautismo nos une a Cristo y Cristo. Bueno, no le logré escuchar, se me escucha entrecortado. Mire, el bautismo nos une a Cristo. Sí. ¿Y Cristo qué? El bautismo nos une a Cristo y Cristo se hace presente en el bautismo. ¿Listo? El bautismo nos une a Cristo y Cristo se hace presente en el bautismo. Por eso, esta es la primera, como por así decir, el primer aspecto del bautismo. Ahorita vamos a ver el segundo. Voy a borrar acá. Segundo, Jesús y el bautismo. Jesús y el bautismo. Cuando hablamos de Jesús y el bautismo, estamos hablando de la identidad que hay, como le decíamos ahora, ¿sí? Lo que hacíamos ahora, hablamos de esa identidad y de esa relación que hay entre Jesús y el bautismo. Alguien que me busque por favor el Evangelio de San Juan 3:22. Juan 3:22. Listo. Profe, Juan. ¿Aló? Dale, compañera.
Juan el Bautista vuelve a hablar de Jesús. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, donde pasó algún tiempo con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba y era bautizada. Esto sucedió antes que metieran a Juan a la cárcel. Pero algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con un judío sobre el asunto de la purificación y fueron a decirle a Juan: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, ahora está bautizando y todos lo siguen. Juan les dijo: Nadie puede tener nada. Nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio, y el amigo del novio que está allí y lo escucha se llena de alegría al oírlo hablar. Así también mi alegría es ahora completa. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Bien. Cuando hablamos entonces, gracias, ¿qué dice aquí? Que Juan tenía un bautismo con agua, pero quien va a Jesús tiene un bautismo con el Espíritu. Esto es San Juan 3:22, es el diálogo entre Jesús y Nicodemo, ¿sí? Entre Jesús y Nicodemo. Cuando Jesús le dice de que tiene que nacer del agua y del Espíritu, tiene que hacerse bautizar. Juan ofrecía un bautismo de agua y él va a ofrecer un bautismo del Espíritu. ¿Qué quiere decir entonces Jesús y el bautismo? De que Jesús, qué interesante esta idea, Jesús es el que puede ofrecer única y exclusivamente el bautismo. Jesús es el único que puede ofrecer el bautismo. ¿Sí? El bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo que profería Juan era un bautismo para perdón de pecados. Mientras que el bautismo que ofrece Jesús, que es el bautismo del Espíritu, es el bautismo que genera ¿qué? La vida nueva, la vida en Dios, la vida del reino. Entonces por eso Jesús es el único que puede ofrecer ese bautismo. Bien ya lo dijo Juan, cuando dijo: tras de mí viene otro que es más que yo. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Al hablar entonces de Jesús y el sacramento del bautismo, nos tiene que ir dejando claro algo. Y es, una vez más, que Jesús es el autor y el que instituye los sacramentos. ¿Sí? Jesús es el autor y el que instituye los sacramentos. Vamos a dejar por hoy hasta ahí. Dentro de 8 días, Dios mediante, entonces continuamos. ¿Sí? Dios mediante, dentro de 8 días continuamos. Muchas gracias y feliz tarde, profe. Con esto. Muchas gracias, Gracias. Hasta luego. Gracias, Feliz profe. tarde. Buenas tardes a todos. Gracias, profe. Nos vemos el próximo sábado. ¿Listo? Gracias por todo. Muchas gracias, profe. Muchas gracias.